Y hoy nosotros vamos a compartir la palabra de Dios. Y el título del mensaje de esta noche es El poder de la revelación. Es el poder de la revelación. ¿Por qué es tan importante para mí, para ti, como cristianos, tener revelación? Porque la Biblia dice que el hombre natural no comprende o no entiende las cosas de Dios, del Espíritu, porque para él es locura, lo natural es locura, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y cuando tenemos revelación, significa que vamos a entender y comprender lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios te llamó. Tú vas a entender cosas que tú puedes pasar años tratando y no entiendes, pero cuando viene la revelación, tus ojos abren. Las escamas, como dijo el apóstol Pablo, cuando él camina, iba camino a Damasco, cuando se cayó, prostró delante del Señor, y dice que después, cuando oraron por él, las escamas de los ojos, y él recibió revelación. ¿Cuántos quieren recibir revelación? Amén. En Mateo 16, 17, dice así: entonces, respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonas, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en el cielo. Hasta ese momento, Pedro era el apóstol Pedro. Y de ahí en adelante, dice Jesús que él recibió revelación del Padre. Amén. Sus ojos abrieron. Entonces la revelación es para mostrar y traer lo que nosotros necesitamos ver. Y la revelación viene directo del trono de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, sabemos que somos iglesia. Y esta iglesia, el ministerio Vida con Vida, la iglesia del Señor Jesús, nació debajo de la promesa que dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Esa es la promesa del Señor. Puede pasar lo que pase, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tú eres iglesia. Tu casa es iglesia. Tu familia es iglesia. Amén. Ahora, con la iglesia implantada, quando o Espírito Santo vino, como estávamos cantando, quando ele soplou allá em Pentecostés, quando ele vino, aí começa o ministério do Espírito Santo. Aí Jesus disse: agora eu vou enviar o Espírito Santo e esse lo vas a ensinar todas as coisas. E o ministério do Espírito Santo foi trazer revelação. Repita, porque até allí não entendíamos muito, sabíamos, e eu estava aí buscando entender como Jesus ia restaurar o reino, porque eles queriam que Jesus restaurara o reino, sacando o império romano e implantando seu reino, pero Jesus não vino a hacer isso. Jesus vino trazer o reino eterno, vino salvar lo que estava perdido, lo que estava distante de Deus, e vino resgatar a humanidade de seu pecado e de la perdição. Traer revelação. Agora, ¿qué significa a palavra revelar? Revelar significa desvelar lo que está encubierto. Entonces, una revelación es un hecho de dejarse ver, de manifestarse, de descubrirse, de poner claro o expuesto lo que está oculto. Amén. Eso es lo que quiero traer esta noche. Entonces Dios, el Espíritu Santo, quiere revelarnos toda la verdad. Mira lo que dice en Juan 16, 12 en adelante. E Jesus, hablando com seus discípulos e com a multitud, e disse: me queda muito mais que quisiera decirles, pero en este momento não podem suportarlo. Quando venga el Espírito de verdade, Ele los guiará a toda verdade. Amém? Que tremenda manifestação. A verdade que o Espírito Santo dá. Mas em alguns momentos não estamos listos para receber. ¿Por quê? ¿Por quê? Essa é a pergunta que muitos fazem. ¿Por que Jesus está dizendo?
lo que tengo que decirte, ustedes no van a soportar ahora. Porque ellos necesitaban recibir que revelación, entender y poder que sus ojos fueran abiertos. Y yo quiero declarar esta noche que tú vas a salir de aquí y vas a recibir revelación. Quizás tú estás preguntando cosas por años que tú preguntas. Quizás muchas cosas tú no entiendes y dices, Señor, yo no entiendo por qué esa situación, por qué ese problema, por qué yo paso por esa situación en ese momento. Pero yo quiero decirte que Dios quiere revelarte y quiere mostrar lo que Él tiene preparado para tu vida. Amén. Amén. Él te ama y Él tiene cosas muy bendecidas para nos dar. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que Dios quiere revelar, es que estamos en el mundo, mas no pertenecemos a este mundo. 1 Juan 2:15 dice así: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tiene el amor del Padre en ustedes. Las tres palabras para el mundo. La primera palabra es cosmos, que es donde está en Salmos 29, que dice, del Señor pertenece la tierra, todo que en ella pertenece, y el mundo y todo que hay en el mundo. Esa palabra mundo es cosmo, que significa universo, significa cielo, tierra, todo que Dios ha creado a través de la palabra. Esa es la palabra para el mundo. La otra palabra que también en mundo es la palabra que está en Juan 3:16. Dios amó el mundo. Esta palabra el oikumene, que significa populación, personas. Por eso que mucha gente se confunde y dice, pero Dios amó el mundo, ¿por qué yo no puedo amar el mundo? Porque existe la diferencia de la palabra. Mundo ahí es personas, populación. Y la otra palabra que es que estamos hablando para el mundo aquí es aion. Repita, aion. Aion es un sistema enemigo de Dios. Es lo que Él dice, no ame el mundo, significa rechazar el sistema de valores, prejuicios, racismo, injusticias, guerra, todo que hay de desorden en el mundo. Nosotros no podemos pactuar, no podemos amar esas cosas, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Porque el mundo es el origen de todo que es contrario a la voluntad de Dios. Aion, el sistema, es contrario, va en dirección contraria a lo que Dios dice en su palabra. Por eso que Juan dice, no amen al mundo. Porque si ustedes aman ese sistema, este sistema que es diseñado por el enemigo, ustedes van a estar indo contrario a la voluntad de Dios. Por eso que dice aquí en 1 Juan 2:16, dice así: porque todo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces ese sistema que es aion, que el arquitecto, el ingeniero que crió ese sistema, llama-se diablo, Satanás, que está por trás criando una situación donde ele va a tratar de atraparte, de enredarte en tres áreas de tu vida. La primera, ele va a tratar de correr a través de la carne. ¿Qué es carne? Carne es todo lo que agrada el apetito carnal y físico. Es los sentimientos, es los deseos que vienen a través del apetito carnal y físico. En Gálatas 5:17 dice así: porque la carne, esta, desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella, a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Significa que la carne va a luchar contra tu espíritu. ¿Y sabe cómo empieza esta lucha? ¿Dónde empieza? Por la mañanita, cuando tú abres tus ojos, ya empezó la lucha.
Es allí donde empieza. Cuando tú ya estás despierto y abres tus ojitos, ya empieza la lucha. No, tú estás cansado. Conta uma história aí para tu jefe. Não vá trabalhar hoje, descanse. Conte aí algo, verdade? Tu necessita, vai ser bueno, nada te vai. Isso todo a gente lo hace. E empieza a luta contigo mesmo, levanto ou não levanto? Quando o irmão Ángel chama para orar às 5:30 da manhã, e manda o texto e diz assim, 5:30 da manhã, que sonho que tenho, principalmente os que dormem tarde. Então, allí empieza a luta. E outras coisas mais, que tu sabes lo que vai enfrentar, cada um sabe sua luta. Por la carne va contrario al espíritu, porque esta desea contrario al espíritu. Y la lucha es contigo mismo. Por la mañana empieza y durante el día. Y vas luchando, pero aquellos que llenan del Espíritu, porque dice que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas fortalecendo tu espíritu, entonces tú empiezas a ver las cosas como Dios ve, y esta lucha tú vas a salir vencedor, amén. Pero si tú vas a satisfacer la carne, empieza a dar, tú vas alimentando ella, y cuanto más tú alimentas tu carne, más ella va a querer tomar el control. Essa luta, o espírito e a carne, quanto mais tu alimenta o espírito, mais o espírito vai tomando o controle. Pero se tu alimenta tu carne, mais ela vai tomando o controle. E a história de dois perros, perro grande, negro, e outro perro branco, lutando. E allí empieza a luta. Amém? Então, tu tens que alimentar o Espírito Santo. Diga assim, eu vou alimentar o Espírito Santo. O Espírito vai vencer essa luta em minha vida. Amém? A segunda coisa que vai tratar de atrapar-te é através de tus olhos. Porque ele dijo, todo o que há no mundo, os desejos de la carne, a codicia de los ojos, a vanglória de la vida. Agora, os olhos é todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Mira lo que dice el hombre sabio que existiu como Salomão, que dice que foi de los más sabios que existiu na história. Ele disse assim, em Eclesiastes 1:8, não se sacia el ojo de ver, nem el oído se harta de oír. Em Provérbios 27:20 dice, el Seol y el infierno nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Amém? ¿Por quê? Porque sempre vai querer mais e mais e mais. E nós sabemos que temos uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres são mais tentadas por el oído, porque ele escucha. Os homens são mais tentados por los ojos. E onde tu sacaste isso, pastor? De la Bíblia. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia que Eva começou a escuchar el diablo a través de la serpiente. Ele deu ouvido, ele começou a escuchar, e a serpiente la engañou, e ela comeu, pecou contra Deus, por el oído. E o homem, quando chegou, diz a Bíblia que ela le mostrou, disse, mira, eu comi, e diz a Bíblia que sendo atraente a seus olhos, e vendo que era buena de comer, comeu. O homem caiu por los ojos. E de aí, hoje em dia, é o mesmo. Nós temos que guardar, as mulheres têm que guardar seus ouvidos e o homem tem que guardar seus olhos. Porque essa luta que temos de fazer por isso que Job, homem íntegro, homem que, diz a Bíblia, que era temente a Deus, homem que tinha o favor de Deus sobre sua vida, ele vivia os estatutos, amava a Deus. E Job dijo, mira, eu entendo a luta que tenho, e para que eu pueda continuar sendo homem íntegro, eu tive que fazer pacto, acordo com meus olhos, para não mirar nenhuma mulher com desejo impuro. E se Job nos ensina isso, nós homens temos que fazer pacto com nossos olhos, para poder caminhar em vitória, e ter nossos olhos apenas para nossa esposa, apenas para minha Rubita linda que está aí.
E quanto mais domina tu esposa, quanto mais, principalmente por los que estão casados, os que estão solteiros, têm que fazer um pacto para guardar-se para sua esposa. ¿Por quê? Porque quanto mais domina tu esposa, quando ela se torna o patrão de tu vida, todo que tu necessita em essa área, tu não vai ter olhos para nenhuma mulher. Tu não vai estar mirando nenhuma mulher de uma maneira rara. ¿Por quê? Porque ela é todo o que um homem necessita para satisfazer sua necessidade de los ojos e de sua necessidade física e espiritual. Amém? Por isso que a Bíblia diz: e deixarão padre e madre, serão uma sola carne. Que significa espírito, alma e corpo. Amém? Quantos homens aqui fizeram já um pacto com seus olhos? A terceira coisa, a soberbia de la vida, é todo lo que llama al orgullo, el hinchazón, la arrogancia, la altivez, el hábito de alardearse ou vangloriarse. Em la vida é assim. Aqui tu basta virar afuera. A gente le gusta ter este orgulho, esta coisa, pero a palavra diz que Deus resiste al orgulhoso, pero dá graça a los humildes. Deus ama a humildade. E temos que vencer esta área de nossa vida, porque o orgulho destrui. Em Provérbios 16, 18, o orgulho va adelante de la destruição. E a arrogância antes de la caída. Quando uma pessoa vai em esse orgulho, é destruição e caída. Aion é um sistema atrativo, desenhado por el diablo para destruir-te de uma forma astuta, sutil. É um sistema que despierta paixões desordenadas. Por isso que vimos e estamos mirando tantas coisas raras, tantas coisas que uno diz: como pode estar passando isso? É esse sistema de desordem. Desordens em las famílias, desordem de essas coisas de gênero que agora estão confundindo a gente, que agora não se sabe mais que tipo de gênero é, tanta coisa rara. E é um espírito que cega a mente e adormece o discernimento. Por isso que há tanta desordem, porque cega. Mira o que diz em 2 Coríntios 4:4. El Deus de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que não vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el Hijo, Señor Jesús, ese para que la gente não vea, porque el diablo trata de engañar, matar e destruir, pero nosotros con el evangelio del reino, con la palabra viva de Dios, para que los ojos sean abiertos y ellos reciban revelación de Dios. E a igreja tem o papel de chegar em esses lugares que estão em la oscuridade. Em Aion é uma corrente que arrastra e obliga a ir contra o reino de Deus. Em Santiago 4:4, não sabem que a amistade do mundo é enemistad com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, se vuelve inimigo de Deus. Eu não posso estar em los dois lados. Eu não posso estar em el medio. Porque eu vou ao mundo ou vou a Deus. Quando estou em el medio, eu vou ter uma sensação de frustração. Nada me vai sair bem, porque não vou estar de nenhum de los lados. E o pior que pode passar cristiano é viver em el mundo e tratar de ir e de viver as coisas de Deus. É por isso que há que arrepentir-se e dizer: Senhor, eu rompo com toda a cadeira do mundo, todo esse sistema de engano, e eu quero servir a Deus. Quantos querem servir a Deus? Agora, nosso Senhor, Ele disse a seus discípulos, Ele chamou a seus discípulos e disse: mira, eu te vou dizer algo, eu venci o mundo. Juan 16, 33, ele diz: eu les he dicho estas coisas para que em mim hayan paz. Em este mundo, Aion, afrontarão aflicções, lutas, problemas, pero anime-se, porque eu he vencido o mundo. Tu puedes dizer bem alto, vamos lá juntos, 1, 2, 3.
Yo he vencido al mundo. Amén, gloria a Dios. Vencer el mundo. Si Él venció, Él nos está diciendo, anímense. Tengan fe, porque yo vencí. Como hombre, yo vencí. Él fue tentado, fue maltratado, sufrió todo y Él venció. Aleluya. Fue hasta el punto de llegar a la cruz, y en esa cruz Él venció en nombre de Jesús. Pues en 1 Juan 5:4, todo el que ha nacido de Dios vence ¿qué? El sistema, Ion. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Esta es la victoria. ¿Fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, en la resurrección de Jesús. Esta es la fe que vence el mundo, que quiebra el hechizo esclavizador de la atracción por el mundo. Uno cuando recibe esta revelación, pierde la atracción por las cosas del mundo. Las cosas del mundo empiezan ya a no hacer sentido. Amén. Empieza ya a perder el brillo. Y es eso que necesitamos orar para nuestros jóvenes, nuestros hijos. Perder la atracción, el brillo que el mundo trata de ofrecer a ellos. Por eso que es necesario que ellos tengan un encuentro con el Señor. Amén. Que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque la única manera de perder la atracción por las cosas del mundo es cuando uno recibe la revelación de Dios. Amén. Cuando uno abre sus ojos, entiende que el mundo va a pasar, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios van a permanecer eternamente. Amén. En 1 Juan 2:17 dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Así va a permanecer, va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a fortalecer y nos está fortalecendo. Amén. Todo que está pasando. Ahora la segunda cosa que Dios quiere revelarnos, y esto es muy importante para nosotros que somos evangélicos cristianos, es la diferencia que hay entre el reino de Dios y religión. Porque mucha gente se confunde, y eso debe estar muy marcado en tu vida. Uno piensa por ser evangélico, por estar en una iglesia, por no tener más imágenes, por dejar todo que es idolatría del pasado, las cosas que uno tenía. Piensa, bueno, ahora soy cristiano, soy evangélico, yo he sido libre de la religión. Pero la verdad que uno comienza en el reino, tiene pasión, uno tiene el primer amor, la sinceridad, esta transparencia, la vulnerabilidad de decir, mira, yo fui un pecador, pero Jesús me resgató. No tiene vergüenza de decir de dónde Dios lo sacó, las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la sinceridad y la pasión. Y el comienzo, uno comienza en el reino, uno comienza bien con esta pasión. Pero si uno no cuida su espíritu, si uno no cuida su corazón, a uno que comenzó bien, a uno que dejó todo de idolatría, y ahí uno comienza bien, pero uno puede terminar volviendo en una religión sin darse cuenta. Uno puede empezar bien, pero con el tiempo, pasando el tiempo, uno se va acostumbrando a ciertas cosas y puede volverse una religión sin darse cuenta. Y sabe por qué Dios siempre en la palabra se quejaba de su pueblo. Porque siempre, pasado un tiempo, ellos volvían a la religión. ¿Y qué es religión? Mira lo que dice en Isaías 29:13. El Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras, con reglas. Me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Entonces Jesús está interesado en nuestro corazón. Dios está interesado, no que tú sepas muchas reglas, bueno, haga eso, diga un gloria a Dios, dé un amén, esté ahí muy feliz predicando. No, Dios quiere que nosotros tengamos pasión. Dios está interesado en nuestro corazón. Y él se quejaba del pueblo, porque el pueblo
siempre iba bien, de repente volvía a la religión. Empezaba a hacer los rituales, todos aquellos rituales, liturgia. Porque tiene que hacer así. Y metía regla en la gente. Y la gente se acostumbra con la religión. Pero nosotros queremos un avivamiento donde no va a haber religión, sí, va a haber el poder del Espíritu Santo siendo predicado, la unción de Dios tocando los corazones y la gente recibiendo pasión. Recibiendo el amor, el primer amor, amor por las almas perdidas, amor por el reino de Dios y amar a Dios de todo el corazón. Dios está interesado en esa pasión, en ese fuego. Y sabe, la religión es cuando el corazón no está acoplado a lo que dice la boca. Habla, pero el corazón estoy aquí, pero mi mente está por allá, en mi país, visitando, pensando en otras cosas. Entonces, eso es religión. Y quiero que te declares conmigo así, levante sus manos y declare: hoy yo voy a recibir pasión, amor por las cosas del reino. Yo rechazo todo espíritu de religiosidad de mi vida. En nombre de Jesús. Amén, iglesia. Aleluya. Y ahí vamos. Ahora, religión es cuando te acostumbras y haces las cosas por hacer. Tengo que hacer cosas, entonces empiezo a hacer las cosas que creo que tengo que hacer, pero no hay pasión. Yo tengo una expresión que dice piloto automático. ¿Cuántos ya oyeron esa expresión? Piloto automático. Después el piloto automático va haciendo las cosas, pero el corazón está lejos. Até una expresión de un amigo argentino que dice así: este tiene pecho frío. Significa, tiene pecho frío, no tiene pasión. Eu fui a um congresso e aí vi uns argentinos e diziam: esse tem pecho frio. Hablando com um amigo dele, eu disse: o que é pecho frio? Não tem paixão. Habla as coisas muito bonitas, pero não há paixão. A religião se basa em quê? Necessidades humanas, urgências personales e desejos individuales. Isso é a religião. É por isso que a religião é um grande negócio no mundo. Tantos abusos, hipocrisia, tantas coisas raras que uno vê. ¿Por que a gente sigue a religião? ¿Por quê? Porque a religião se basa em tu necessidade, em tu urgência, em tu desejo. É quando o homem pecou. Además de volverse independiente de Dios y rebelde, él pasó a ponerse como el centro de todas las cosas. Todo lo que la religión hace es poner el hombre en el centro. El culto, el servicio es para el hombre. La alabanza es para el hombre. La prédica es para el hombre. Y allí donde está Dios. Dios tiene que estar en el centro de todo. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Es por Él. Él tiene que ser el centro. Es por eso que eso se llama egocentrismo. Que dice del hombre, para el hombre, por el hombre. Mientras el reino de Dios, aleluya, el reino de Dios, la base es hacer la voluntad del Padre, cumplir la visión del cielo y vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. Gloria a Dios, iglesia. ¿Cuántos quieren vivir el señorío de Cristo? Amén. Entonces tenemos que entender que vivir el reino es habilidad de decirse no a sí mismo y después tomar tu cruz. Amén. Eso es lo que Jesús dijo. Él dijo: aquel que quiere venir após de mí, tome su cruz y sígame. Pero la cruz no es para sufrir. Mucha gente entiende equivocado. La cruz no es para sufrir. La cruz es para morir. Es diferente. Entonces el problema es que cuando yo no muero, yo sufro. Y cuando no tomo mi cruz y no muero, yo sigo sufriendo porque voy a pelear conmigo mismo las cosas, voy a empezar a murmurar, voy a empezar a ver las cosas y por qué, y por qué, y por qué, y voy a sufrir. Porque Jesús no dijo: toma su cruz y sufra. No. Mucha gente está equivocada. No es sufrir, es morir. Ahora, o que é morir, pastor?
é poner tu voluntad, tu ego, tu yo en la cruz. Allí donde está el Señor. Ahora, Deus te digo uma coisa. La cruz não é fácil. ¿Por que não é fácil? Porque se tu mira, Jesús tuvieron que poner 3 clavos en él. ¿Ok? Tu cruz, de los 2 clavos, tú lo vas a poner en ti mismo. Que es tu necesidad, tu voluntad, tu yo. Y tú vas a poner 2 clavos. Pero el tercer clavo te lo pueden poner personas. Y duele. Porque allí donde van a poner los clavos, va a ser rechazo, tú vas a ser traicionado, tú vas a ser dolor, críticas que te van a hacer. Pero la única manera que tú puedas vencer y recibir ese clavo es perdonando. Perdona, porque el perdón libera la pasión de Dios. El perdón trae y tú puedes estar en la cruz, Señor. Porque cuando Jesús fue crucificado, al final, cuando él ya estaba ahí, en su momento final, él miró y dijo: Señor Padre, perdona, porque ellos no saben lo que hacen. Y de la misma manera tenemos que perdonar personas que se van a levantar. Y sabe, muchas veces dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro propio hogar, tú vas a tener que perdonar porque te están poniendo el tercer clavo. Pero este clavo te va a servir de bendición y tú vas a estar ahí y Dios te va a honrar, Dios te va a levantar y esta cruz te va a traer poder. Porque Él se quedó en esta cruz, pero al tercer día resucitó y fue elevado a lo más alto en nombre de Jesús. Y Él despojó los principados y potestades y hizo un desfile público de ellos, declarando: ahora no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Y ese tercer clavo que te van a poner te va a llevar a un nivel de tanto amor, de tanta unción. Cuando tú empiezas a perdonar, que va a te llevar a ese nivel de unción y de revelación. Y Dios te va a bendecir. Todo lo que tú necesites, Él te va a mostrar y te va a bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces dile a la persona que está a tu lado: perdonas. Perdona a las personas que te van a poner ese clavo y te va a doler, pero perdonas. Amén. En nombre de Jesús. Y para terminar, ¿qué es reino de Dios? Porque mucha gente pregunta: ¿cuál es la diferencia, pastor? ¿Qué es reino? Entonces la revelación que Dios quiere nos dar es comprender la primera cosa, que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos. ¿Dónde está esto? En 1 Corintios capítulo 6, de 19 adelante. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Tú no eres dueño de ti mismo. Tú no eres dueño de tu vida. Quizás tú no sabías eso. Tú piensas: bueno, yo soy dueño de mi vida. Aquí dice que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. ¿Pertenecemos a quién? A Jesús. Amén. Tú perteneces a Él. Tú eres hijo de Dios. Aleluya. Y Él te ama. Aleluya. Ahora dice la palabra: no pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fueron comprados por un precio alto. Por lo tanto, honren a su cuerpo a Dios. Amén. Honren con su cuerpo a Dios. Es lo mejor que hay. Honrar a Dios con mi cuerpo. Porque no me pertenece, pero pertenece a Dios. Amén. Y cuando cuidamos de nuestra salud, cuando cuidamos de nuestra vida espiritual, cuando cuidamos de no hacer nada equivocado, estamos honrando a Dios. Amén. Y así que Dios quiere que nosotros vivamos en una vida santa, separada, como dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Significa estar separados porque Dios es santo. La otra cosa que quiero decir, y con eso voy a terminar, el punto 4 es comprender que somos participantes y cooperadores. Amén. Tú eres participante
y un cooperador del reino de Dios. ¿Y qué significa? En 1 Corintios 3:9, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Significa que Dios está trabajando, levantando su iglesia. Somos una construcción que Deus está trabalhando, nos levando, preparando para o que Ele tem preparado na vida eterna. Amém. E há uma forma discreta de destruir o reino, pero é sumamente violenta, que é através de la indiferência, la passividade e la omissão. E que significa? La omissão é ir em direção opuesta a la visão de Deus. ¿Dónde está eso? En Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ahí, mi hermano, ser un discípulo del reino no implica en ser un espectador. No estar aquí apenas mirando, pero ser un protagonista, un cooperador del reino de Dios. Quizás tú has llegado a poco tiempo a la iglesia, pero Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado una capacidad. Y lo que Él quiere que tú hagas es que aprenda a usar las cosas que Él te ha dado, porque cuanto más tú usas para el reino, más Dios te va a dar, más Dios te va a bendecir, más Dios te va a hacer crecer, porque una cosa es recibir, amén. Recibimos, amém, recibo a palavra, Deus empieza a transformar minha vida, Deus empieza a fazer os cambios, eu me empiezo a sentir mais forte, tenho mais fé, pero quando eu empiezo a usar o que Deus me ha dado, aí vem a gran bendição, porque no reino de Deus é dando que sim, recibe. Quando tu empieza a dar, quando tu empieza a sembrar o que Deus te ha dado, Ele te vai dar uma grande cosecha. E vai cuidar de áreas de tu vida que tu não sabes. Te vai bendecir de uma maneira especial. Por isso que temos que entender, amém? Que somos cooperadores do reino. Os discípulos participantes, cooperadores, são claves para o ministério. Eles não tratam apenas, senão eles executam. Eles empiezam a poner a mão, empiezam a ser. De maneira que quando outros miram, eles tomam a iniciativa, donde outros evadem, eles tomam a responsabilidade. E eu quero invitar-te para que tu puedas tomar responsabilidade. Deus quer dar-te coisas específicas para esse tempo. Quanto mais quer tomar responsabilidade do reino, levanta sua mão. Amém. Em Lucas 9:62, que é o que Jesus nos está chamando para receber revelação, para poder levantar-se hoje e dizer: Senhor, as malas notícias não vão me parar, pandemia não nos vai parar, nada nos vai parar, e vamos levantar-nos com uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai mirar adelante, uma igreja que vai mirar el blanco, porque como Pablo dijo, me olvidando do que para trás queda, eu sigo adelante para lo que ha preparado Deus para mi vida. ¿Cuántos querem seguir adelante? E esta promessa está em la palavra, em Lucas 9:62, que dice: pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a estar de pé e vamos ler juntos esta passagem, porque é muito importante. Estás tu chegado aqui, te queres tu estar em sua casa, e diz: mira, é tão bueno venir el serviço de la casa, pero é tempo de regressar, é tempo de levantarte, é tempo de preparar-te para o que Deus quer bendecir-te de uma maneira especial em esse tempo. Vamos ler juntos Lucas 9:62. Pero Jesus lhe dijo: nadie que depois de poner la mano en el arado
mira atrás para el reino de Dios. Aleluya. Nombre de Jesús. Yo quiero profetizar que tú no vas a mirar atrás, tú vas a mirar adelante. Yo quiero declarar que esta revelación de lo que Dios tiene en ese tiempo va a levantar una iglesia victoriosa. Y como nosotros leímos del inicio, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque es un pueblo que no va apenas ser un espectador, no va a apenas estar aquí mirando, va a poner la mano en el arado y va a mirar adelante, va a servir al Señor con pasión, con una unción de alegría, sem religião, sem religiosidade, pero vai ter um povo que adora al Senhor em espírito e em verdade. E este és tu, e esta é tu família, esse é tu matrimônio. Haver paixão e toda religiosidade, nós sacamos de aqui. Vamos entrar afuera e vamos levantar um povo apaixonado por el Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta sua mano. Em nome de Jesus, quero orar por ti. Em nome de Jesus, Padre, eu te pido por esta igreja, por el Ministério Vida com Vida, por mis hermanos, por aqueles que nos assistem. Padre, em nome de Jesus, eu te pido el avivamento. Eu te pido, assopla tu vento em este lugar. Oh Padre, em nome de Jesus, queremos vidas, almas para ti. Queremos levantar nossas manos, adorar, Senhor. Oh Padre, não haver nenhum comprometimento com o mundo, com a Ion, pero queremos, Senhor, agradar a ti de todo o nosso coração, amar a ti, amar o que tu amas, oh Padre. Abre nossos olhos. Traz revelação a tu pueblo, em nome de Jesus. Eu quero que tu ponga as manos em tus olhos. Padre, em nome de Jesus, abre nossos olhos. Queremos ver. Eu quero ver o que tu vês. Ajuda-me, Senhor. Muitas coisas eu não compreendo. Muitas coisas que estou passando eu não entendo. Pero eu sei que tu nunca has perdido o controle, Padre. Ajuda-me a compreender, a receber revelação. Eu quero fazer tu vontade. Em nome de Jesus. Declare assim: eu quero fazer tu vontade. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.